Qué bueno que están aquí en esta mañana. Hola, ¿cómo están? ¿Sí? Qué bueno que están aquí esta mañana. Espero que este mensaje sea para la eternidad, pero no eterno. Así que procuramos salir temprano, procuramos no estarnos aquí mucho tiempo por las mismas razones que ya todos sabemos, pero qué bueno que todos están aquí. Y pues inviten a otras personas, todavía tenemos capacidad, eso es lo maravilloso de este lugar, que todavía tenemos capacidad. Esto no se endereza, ya se enderezó, ahí está. Que todavía tenemos capacidad aquí en nuestro recinto para recibir más gente, así que pues invita a alguien, así como, ¿cuál es tu nombre, amigo? Christopher. ¿Ella ya había venido? ¿Mande? Mackenzie, ok, qué bueno que están aquí. ¿Cómo lo recibimos la familia de Semilla aquí a ellos? Siéntanse bienvenidos, siéntanse en casa, siéntanse a gusto. Se les ofrece algo, una agüita, lo que sea, por ahí están. ¿Alguien quiere un agua? A ver, alce su manita. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4. 4 aguas. De Jamaica, de tamarindo, de qué se les ofrece. Ahí se lo imaginan, porque ahora sí que eso sí ya no llegamos hasta tanto, pero qué bueno que están aquí. Ya toda la gente que pues se conecta con nosotros, que nos da el privilegio de estar juntos, pues también les damos la bienvenida, les mandamos un abrazo a la distancia, esperando que Dios siga dándonos paciencia, siga dándonos fortaleza en estos tiempos. Que no son sencillos, que son diferentes, pero que sabemos que tenemos un Dios de gloria, un Dios glorioso, y ese es al que vamos a seguir siempre. Y bueno, pues antes de empezar con el mensaje, recuerden que todos los lunes tenemos este discipulado por Zoom. Y si tienes Zoom, pues estaría bien que se conectara con nosotros. Es un discipulado bastante interesante. ¿Y ese discipulado de qué se trata? Bueno, pues ese discipulado se trata de cómo discipular a otros, cómo contestar las preguntas cuando alguien te pregunta. Sí, y eso es importante. Y los miércoles, bueno, pues seguimos con nuestro estudio de Conociendo la Biblia en un año, así se llama el estudio, a través de la Biblia en un año, siempre se me olvida. Y pues esto es una semblanza para que sepas y conozcas cuáles son los hechos principales de la palabra de Dios, cuáles los caracteres o los personajes principales también en la palabra de Dios, los eventos principales, los versículos más importantes. Y esto es una semblanza, esto es más o menos lo que vemos cada miércoles. Ahí estamos a través de Facebook, conéctate a través de Semilla Carolina. ¿Ese es Eric? ¿Sí, verdad? ¿Semilla Carolina? Semilla Carolina en Facebook. Es que ya le hemos cambiado como 18 veces el nombre, pero es Semilla Carolina. Conéctate ahí y ahí va a aparecer todos los miércoles a las 7 de la noche. Dicho lo cual, pues empezamos con el mensaje de hoy. Hoy estamos en esta serie que se llama 100% identificables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tú y yo, al decirnos cristianos, la gente debería de identificarnos. Pues sí, en realidad, por la forma en que opera, por la forma en que se conduce, por la forma en que habla, por la forma en cómo sirve, cómo se expresa, pues sí refleja a Cristo. Y eso es lo que estamos, por eso le pusimos este título, 100% identificables. Y hoy estamos en este libro de la primera carta a los Corintios, una carta que escribe el apóstol Pablo. Y bueno, pues Pablo les dirige esta carta con una preocupación, ahorita les digo cuál es. Y el día de hoy le pusimos a esta plática sabiduría insensata. ¿Qué quiere decir? Si se pudiera definir sabiduría insensata, ¿verdad? Porque alguien que es sabio no es insensato normalmente, pero Pablo nos dice que sí hay gente que se cree muy sabia, pero en realidad no lo son. No, el conocimiento no quiere decir sabiduría. Así que el día de hoy, pues vamos a ver y vamos a orar antes de esto. Cierren sus ojos. Señor, te agradecemos hoy, en esta mañana, en este día, por tu amor, por tu infinita gracia, Señor, que día con día la recibimos, día con día la experimentamos. Y pues que hoy no sea un día diferente, Señor, sino por el contrario,
que hoy sea igual que siempre que venimos aquí es porque tú quieres hablarnos a nuestros corazones, quieres enseñarnos algo que tenemos que poner en práctica en nuestra vida, que eso finalmente es lo más importante, que nos pongamos a practicar lo que tú nos enseñas, Señor. Bendita tu palabra y bendito seas. En el nombre de Jesús, todos digan amén. Amén. Y bueno, pues Pablo escribe esta carta, la escribe desde un lugar que se llama Éfeso. Y algo que es importante es que Pablo había detectado esta iglesia que él había fundado, esta iglesia que él había establecido y que estuvo con ellos durante 18 meses enseñándoles, mostrándoles lo que es el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo y esa relación con Dios que todos necesitamos tener en esta vida y en este mundo. Pues se da cuenta que él, habiendo dejado establecida la iglesia, le llega a su oído que había divisiones en la iglesia. ¿Por qué había divisiones? Porque la cultura, lo repito nuevamente, la cultura de aquella época, pues sobre todo esta ciudad de Corinto, existían muchas corrientes filosóficas, muchas escuelas de ideas muy humanistas y aparentemente importantes, qué es la vida, etcétera, etcétera. Entonces se generaban como colegios, se generaban como grupos que debatían acerca de los problemas de la vida, acerca de los problemas de la existencia. Y esto mismo se infiltró a la iglesia, esa que Pablo había fundado. Entonces por ahí vemos en los primeros capítulos cómo Pablo está diciéndoles, ¿qué importa de quién eres? ¿Y por qué dices, bueno, yo sigo a Pablo y yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, cuando lo importante es seguir a Cristo? De eso se trata. Y el día de hoy es lo mismo. Es que yo soy tista, y yo soy isto, y yo soy ólico, y yo soy élico. Yo creo que el día de hoy la iglesia está dividida por cuestiones de egocentrismo, porque pensamos que yo soy el importante, que lo que yo pienso es lo importante, cuando lo importante es lo que Dios dice. ¿A través de qué? A través de su palabra. Este manual que Él nos ha dejado es para que nosotros podamos andar, podamos caminar día con día en una vida que no es fácil, en una vida que no nos corresponde a los que somos cristianos, porque la Biblia misma dice, ustedes no son de este mundo, pero tienen que estar en este mundo, no porque seamos venusinos o saturninos, no, simplemente porque Dios nos ha diseñado para vivir una eternidad con Él. La única forma en que tú y yo podemos llegar a esa eternidad es a través de Cristo. La palabra de Dios nos dice ahí en el Evangelio de Juan que no hay otro camino. El único camino para llegar y acceder al Padre se llama Jesucristo, el Hijo, Dios encarnado, que también es Dios. Y si alguno está en Cristo, nos habla aquí esta carta de los Corintios, pues es una nueva criatura. Desde ahí de Juan también vemos gente que era pues muy conocedora de las Escrituras, muy conocedora de lo que había, pero llegan y le preguntan a Cristo, ¿cómo es posible que yo me meta en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? No se trata de eso, le dijo Jesucristo a este principal judío. Se trata de que dentro de ti haya un cambio, que Dios a través del Espíritu Santo ponga en ti un corazón sensible, un corazón de carne. No que continúes con ese corazón endurecido, ese corazón de piedra. Y que nazcas de nuevo espiritualmente. De eso se trata la vida cristiana. De dejar atrás la vida que llevábamos para vivir ahora de acuerdo a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos demanda que vivamos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
Una de las cosas importantes que hacemos cuando nosotros venimos a Cristo es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Porque tú dices, pues yo no tengo de qué arrepentirme, yo no le hago daño a nadie, yo pues no mato a nadie, yo no me drogo, yo no me emborracho, yo no les contesto, no hablo groserías. La realidad es que todos nacimos en una naturaleza de pecado heredada por Adán y Eva. Y esa naturaleza de pecado hasta el día de hoy nos sigue afectando. Es por eso que necesitamos un Salvador. Y Dios en su perfecto plan envió a su Hijo Jesucristo a mostrarnos quién es el Padre, a mostrarnos el verdadero amor, entregando al Hijo, a Jesucristo, a que muriera por ti y por mí, por ese pecado que nos demandaba a nosotros estar cautivos, sin esperanza. Pero Cristo vino a esta tierra a darnos esperanza. Y eso es lo que Pablo aquí está peleando. ¿Por qué se dividen? Ustedes no son la esperanza del mundo. Los que pensamos y los que compartimos el Evangelio no somos los importantes. La semana pasada les decía, el día de hoy hay tantos rockstars cristianos. Y no me refiero a cantantes necesariamente, sino predicadores que dicen estar ya a un nivel que ni tú ni yo podemos estar. Cuando la realidad, nosotros deberíamos de vernos como simples servidores del Señor. Somos siervos humildes. Y eso es lo que Pablo está diciendo, está tratando de entender, de que comprenda la iglesia en Corintio. Aquí ellos estaban robándole la gloria a Dios por dársela a los hombres. Y no era esa la forma. Aquí el Evangelio que nos ha sido revelado, el Evangelio que el día de hoy nos ha traído a salvación, las buenas noticias, fue revelado por Dios, no fue revelado por ningún hombre. Y Pablo les dice, a mí no me reveló la verdad del Evangelio ningún hombre, sino Cristo directamente. Y nosotros como iglesia, mis amados, nosotros como iglesia, y me refiero no al edificio, sino a lo que representamos nosotros como cuerpo en Cristo. Nosotros como iglesia estamos llamados a edificar y a sostener la verdad y a glorificar esta verdad que Cristo nos ha dejado. Qué importante es eso. Y ahora sí, con esta breve introducción, pues vamos a ver lo que nos dice el versículo 18. Y es más, voy a leer desde el 16. Y voy a repetir la pregunta que hice desde la semana pasada. ¿Sobre qué estás edificando tu fe? Y acuérdense de esto porque vamos a ir desglosando cada una de estas cosas. Desde el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Dice ahí, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, santo es. Versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Siguiente. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas o sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Último versículo. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Aquí estamos viendo varias cosas. En el versículo 18 nos empieza
hablando y nos empieza diciendo, nadie se engañe a sí mismo. ¿Cuántas veces dices, es que yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, pero en realidad nos engañamos a nosotros mismos porque no vivimos como hijos de Dios? Vivimos como cualquier persona que no conoce de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que revisar y volver a ver sobre qué estamos edificando nuestra fe el día de hoy. Si alguno de ustedes se cree sabio, y aquí Pablo no está criticando el conocimiento del mundo, no está criticando la cultura, no está criticando esas cosas, sino está criticando la forma en que tomamos las cosas de Dios y las adaptamos a mi forma particular de ser, a como a mí me conviene, a como a mí me acomoda. Y aquí Pablo lo que está diciendo, ¿alguien se cree sabio en este siglo? ¿Sabe qué? Hágase ignorante. O sea, no se sienta, en mi tierra dice, no te sientas tan salsa, no te sientas tan sabelotodo. Lo mejor es tener humildad para llegar a ser sabio. El Señor nos ha llamado por un propósito y eso es para servir. Nosotros como cristianos estamos en esta tierra para servir a todo esto que se llama vida en Cristo. Siervo, tú y yo somos siervos. ¿Qué quiere decir? Pues servidores. Y si no somos siervos que servimos, pues ¿a quién servimos? ¿Y para qué servimos? Siervo que no sirve, no sirve. Lo aprendí en el Instituto Bíblico hace muchos años. Un siervo, y no es el que estamos aquí compartiendo, los que están cantando o los que están recibiéndolos. Todos nosotros venimos a ser siervos del Señor, como criaturas en Cristo. Y tenemos que servir. Así es la vida cristiana. Y siempre corremos ese peligro de autoengañarnos. Ah, no, pues yo sí estoy sirviendo. Ah, no, pues yo sí estoy haciendo las cosas pues como deben ser. Si yo no soy tan malo, no soy tan mala. Yo le hago pues su sopita a los viejitos. Tengo un amigo que amo mucho, Noé, ni lo conozco en persona, pero sí lo conozco a través del radio. Él es enfermero y él sin falta todos los días, como siervo del Señor, va a darles de comer y hacerles de comer a un asilo de ancianos allá en Mérida, cerca de Mérida, afuera de Mérida, sin falta. Y lo hace con un gozo y canta, les canta con la guitarra, canta horrible mi amigo Noé, perdón Noé si me estás viendo. Pero lo hace con tanto amor que no se nota. Y aparte, sale de ahí, se va a su casa y al otro día a trabajar como enfermero, con toda la gente que pues tiene el problema del COVID. Es un siervo del Señor. Y digo, no todos somos como él, quisiéramos. Siempre que le escribo le digo, eres mi héroe, hermano. Soy tu fan. Porque ¿de dónde sacas tanta energía? ¿De dónde sacas tanta pasión por el servicio? Y eso es lo que el día de hoy quisiera que ustedes y yo estuviésemos contagiados. ¿Cuál es esa pasión que necesitamos para ser siervos fieles del Señor? Y siempre está eso, el autoengañarnos. No, pues yo cumplo. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Aquí en Corinto, a lo mejor algunos habían llegado a ese extremo. Sí, aquí como se habían presentado muchos de ellos como maestros, sabios. Yo les voy a revelar cuál es la verdad. La verdad, aquí los que nos paramos o los que nos toca compartir, estamos en la misma situación, estamos aprendiendo el día de hoy. Estamos aprendiendo qué es el plan de Dios para nuestras vidas y aunque lo sabemos, bueno, ¿cómo vamos a continuar con este plan? Pero no podemos exaltarnos, no podemos pensar que somos mejores a todos. No podemos pensar ni creer eso, porque eso es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es cómo resuelves tú tus problemas y los acomodas a tu perspectiva. La sabiduría de Dios es
cómo yo a través de los dones o talentos, si es que tengo alguno, puedo servir a otros. A eso vino Cristo. No vino a que le sirvieran, vino a ser servido. El Evangelio de Marcos vino a servir a otros. El Evangelio de Marcos está lleno de ejemplos de cómo Jesucristo sirve a todos los demás. Y si tú dices, bueno, pues yo no sé cómo servir, pastor, no. Acércate a nosotros. Acércate a nosotros. A lo mejor yo tampoco sé cómo pueda servir, pero de lo que sí estoy seguro es que vamos a orar para que el Señor ponga en tu corazón y en tu mente el querer como el hacer. Hay muchas formas de servir al Señor. Y hay una persona que parafrasea este pasaje de la Biblia. Dice, si cualquier persona, corintio u otro, asume la parte del sabio y la reputación del profundo pensador al predicar el Evangelio en vuestras asambleas, o sea, en reuniones como esta, que sepa de cierto que no conseguirá la verdadera sabiduría hasta que haya pasado por una crisis en la que perezca aquella sabiduría suya con la que se sentía inflamado, hinchado, y tras lo cual solamente recibirá la sabiduría que es de lo alto. Hasta que no haya una crisis en nosotros de decir, Señor, yo no sé nada. Pablo decía, ¿sabes qué? Mientras más me entero de las cosas, Señor, mientras más aprendo, me doy cuenta lo ignorante que soy. Esa era la posición de Pablo. Y aquí después nos dice, ¿saben qué? La insensatez, la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. O sea, el más sabio de este mundo es insensato para Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Yo tuve el privilegio, le comentaba a mi esposa, y eso no me hace más, de tener unos maestros en la preparatoria que eran gentes ilustres, gentes muy sabias en lo que ellos enseñaban. Y hoy le decía a Diana, qué privilegio poder haber tenido esos profesores que humildemente te enseñaban algo para que lo aprendieras. Profesor Samuel Vargas Montoya nos daba la clase de psicología y otras más. Un hombre que tenía todos los grados del mundo, libros escritos en todo el mundo. Y que él fue inclusive discípulo de Albert Einstein en una universidad de Europa, no sé en dónde. Y yo dije, ese maestro, ¿y yo qué le aprendí a ese maestro? Pero aún esa sabiduría del mundo, es insensatez para Dios. Por más sabios que se sientan las personas el día de hoy, delante de Dios no somos nadie, ni somos nada. Tú y yo no vamos a poder encontrar a Dios en nuestra propia fuerza, en nuestra propia búsqueda. Ni ningún plan de salvación que venga de la mente humana se va a comparar con el plan de salvación de Dios. Aquel que envió a su Hijo para morir por nosotros, los culpables. Nada se va a comparar con eso. Porque la realidad es que tú y yo somos pecadores. Esa es una realidad de la que nadie nos puede quitar, pero de la que alguien nos puede limpiar. Y ese se llama Jesucristo. Allí en Job, en 5:13 dice que prende a los sabios en la astucia de ellos, se refiere a Dios, y frustra los designios de los perversos. Dios triunfa sobre cualquier sabiduría humana. Dios está más allá de cualquier cosa que tú y yo pensemos. Puede haber hombres súper eruditos, ¿qué quiere decir? Súper conocedores de lo que hacen. Pero nada se compara con la obra de Dios, que es maravillosa.
Aún estos hombres que son muy sabios y que se sienten muy sabios, llegan a torcer los pensamientos o la enseñanza de Dios. Y por ahí vemos muchos grandes pensadores, grandes filósofos. Sí, Mao tenía muchos pensamientos maravillosos. Buda también tenía muchas reflexiones maravillosas. Gandhi, claro. Pero a veces en esos pensamientos tuercen la verdad de Dios para acomodarla a su verdad de esta tierra. Y aquí lo que Dios trata de decirnos es que a pesar de esa sabiduría mundana, Él nos muestra su amor y tiene paciencia con nosotros, porque nos ve como tales, como pobres, como impotentes ante esa sabiduría impresionante. Aquí en el versículo 30 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Aquí Pablo lo único que está haciendo es citar un salmo, el Salmo 94 en el versículo 11. Aquí Pablo retoma esto como conocedor de la palabra, donde dice Jehová, o sea, el Señor, conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. O sea, antes de que pienses tú las cosas, el Señor ya lo sabe. Aunque el sabio más sabio de esta tierra tenga un pensamiento genial, el Señor ya lo sabe. Y sabe que esos pensamientos son infructíferos para ganar la salvación, para llegar a ser esas nuevas criaturas. Hay muchos pensamientos vacíos, pensamientos que a lo mejor te hacen sentir bien, te hacen sentir, ay, qué paz siento, pero viene el primer problema y se te cae el mundo. Aquí la pregunta sería, ¿por qué Pablo dedica tanto y se esfuerza tanto a decir, sabes qué? La sabiduría humana, la sabiduría que hay en el mundo, esa no funciona delante de Dios. ¿Por qué está haciendo esto? Porque esta iglesia que estaba allí en Corintio estaba dando mucho valor a esta sabiduría y seguía a esos que estaban guiando las iglesias en la sabiduría del mundo, no en la sabiduría de Dios. El día de hoy también ocurre con las iglesias. Yo soy de fulano, yo pertenezco a la iglesia de fulano de tal. Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. El versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, ninguno tiene que presumir de decir, es que yo presumo en quien me enseñó. Yo presumo qué tipo de sabiduría he recibido. Y aquí Pablo lo único que se está refiriendo es a los que verdaderamente quieren servir al Señor. Y tú cuando sirves al Señor no tienes de qué presumir, decir yo sirvo al Señor, yo soy el edecán número 36. Y no, pues yo ya me sé esta rola, pero bien chida. Y vas a ver cómo canto. Y no, es que, al ratito que salgan todos vas a ver cómo paso yo la cosa esa para desinfectar todo. No se trata de eso. Aquí Pablo no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a los verdaderos servidores del Señor, los que de corazón han decidido, Señor, yo quiero servirte. Que el día de hoy tu pensamiento al salir de aquí sea, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo seguir contribuyendo a la obra que tú has puesto en esta tierra? Y no para sentirme yo muy. Y ahí es donde dice el Señor, tú sirve y todo es tuyo. Sirve con el corazón correcto, tienes todo para servir. Tienes todo para seguir adelante. En el versículo 22 dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, como ya les dije, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro.
Todo es de ustedes. Vuestro en el español clásico antiguo. Todo es de ustedes. Aquí alguien ha llamado este versículo 22 como el inventario de las posesiones del Hijo de Dios. Es algo que el Señor está mostrando. Aquí está diciendo, los obreros cristianos nos pertenecen. Todos los que sirven al Señor le pertenecen al Señor o le pertenecemos al Señor. Sea Pablo, aquel gran evangelista de nosotros los que no somos judíos, o Apolos, aquel gran erudito y gran maestro, no importa qué tanto sepa. Cefas, aquel que fue de los primeros pastores que salieron en la iglesia. Pedro, no importa quién de ellos. Ellos todos le pertenecen al Señor. Y todos nos pertenecen a nosotros también. Como consiervos, coservidores también. Sería insensato pensar que yo tengo la gran idea de cómo revolucionar el cristianismo el día de hoy. El mensaje de Cristo sigue siendo el mismo desde que este mundo es mundo hasta la eternidad. Es el mensaje de amor de Cristo. Es el mensaje de amor de Dios. Mi amado, tú y yo somos coherederos de Cristo, dice la palabra. Es decir, tenemos esa posesión, podemos heredar todo lo que Cristo nos ha dado. Hay una frase que se escucha en muchas películas: el mundo es tuyo. Es cierto, el mundo es tuyo, pero en el correcto sentido, que es el correcto sentido que Cristo estableció. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Toma tu cruz, sígueme. Ese es el correcto sentido de servir. Nosotros le pertenecemos a Dios. Somos coherederos con Cristo. Tantas promesas que tenemos de parte de Dios. ¿Y no te das cuenta del cuidado que tiene el día de hoy el Señor para ti? Todos los que estamos aquí hemos sido cuidados del Señor. Nuestra existencia sobre la tierra adquiere un sentido cuando empezamos a servir en el correcto rumbo. Lo presente, lo porvenir, o sea, lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir en el futuro, todo eso es vuestro y es nuestro, dice el Señor. Todas las cosas, dice un escritor, sirven al hombre que sirve a Cristo. Hasta lo más humilde, lo más insignificante, en el correcto sentido, sirve a Cristo. Ted Robertson dijo en una ocasión: las estrellas en sus órbitas luchan por el hombre que es partícipe de Dios en la redención del mundo. Qué maravilloso que tú y yo, como siervos del Señor, seamos partícipes del rescate del mundo, de aquellos que se están perdiendo sin conocer la salvación, sin conocer el amor de Dios. Tú y yo somos esos coherederos, tú y yo somos esos colaboradores del Señor. ¿Hacia dónde nos dirigimos el día de hoy? ¿Hacia dónde quieres dirigirte el día de hoy? Y ya para resumir y para terminar, lo que nos dice esta parte de la Escritura, y por ahí estamos, tenemos una transparencia donde hay 4 apartados. Vuelvo a la pregunta: ¿cómo estamos edificando el día de hoy? Desde el capítulo 3, versículos 10 y 11, nos habla aquí que tú y yo tenemos que edificar sobre ese fundamento adecuado. ¿Cuál es el fundamento adecuado? Díganlo todo. Jesucristo es el fundamento adecuado sobre el cual tenemos que edificar.
Pablo lo dijo, yo predico a Cristo y a este que crucificado. La cruz de Cristo es la que me trajo esa salvación, la que me dio la esperanza. ¿A quién más vamos a predicar? Cuando Él fue el que me salvó a través de ese sacrificio. Si colocamos el correcto fundamento, estoy seguro que el edificio no se te va a caer. Pero si sigues edificando sobre lo que tú crees, sobre lo que tú piensas que está bien o sobre lo que crees que debería de ser, se te va a caer el numerito. Se te va a caer la estructura. Otra de las cosas que estamos viendo aquí, en este apartado, nos habla de seguir edificando y dice que tenemos que edificar con los materiales adecuados. Y esto lo vimos ahí en el capítulo 3, del 12 al 17. Y aquí habló de materiales como materiales oro, plata, piedras preciosas. Y eso nos dice la hermosura de sobre qué o con qué estamos edificando. El oro, plata, piedras preciosas normalmente es algo más permanente, algo más valioso, algo difícil de conseguir. Y habrá otros que edifiquen sobre madera, heno, hojarasca, eso que es temporal, eso que no dura, feo, barato. ¿Cómo es tu fe el día de hoy? Como dicen aquí en Estados Unidos, ¿tu fe es realmente esa fe valiosa? ¿Esa fe que es como el oro? ¿O es chipa? Una fe barata. Una fe que se sustenta en ideas de personas, en predicadores famosos y no en el mensaje verdadero de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo aquí? ¿Con qué elección de materiales? Aquí no está hablando de los creyentes en sí. Porque tú y yo, como dice la Biblia, somos piedras vivas que edifican y que conforman el templo de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios. Aquí se está Pablo refiriendo sobre qué doctrina estás edificando tu fe el día de hoy. Sobre la correcta doctrina, no sobre la fe creativa, no sobre la confesión positiva, no sobre lo quiero, lo reclamo, etcétera, 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 sino sobre lo verdadero, el mensaje capturado de Cristo, el verdadero evangelio. Ese es el verdadero alimento que es para nuestras familias, para nosotros. ¿Dónde puedes encontrar la sabiduría de Dios? ¿Dónde puedes encontrar la sana doctrina? Léete el libro de Proverbios. Sabiduría pura. La sabiduría de la palabra de Dios. Ahí está el tesoro que debemos de buscar. Ahí es donde el material adecuado vamos a encontrar. Después, en el tercer punto, dice que tenemos que edificar según el plan adecuado. Ahí de los versículos 18 al 20. Mucha gente se llega a asombrar. Bueno, pues si una iglesia se puede manejar como cualquier negocio, ¿no? Digo, esto no quiere decir que no seamos buenos administradores, buenos mayordomos, que es el significado correcto de la palabra administrador en la Biblia. No quiere decir que no seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Cuando el mundo depende de los anuncios, de la promoción, del prestigio, de la influencia, de cuánto tienes es cuánto vales. Sobre esos principios no podemos movernos. Es que va a venir una persona importante a la iglesia. Hoy sí. ¿Cómo se llama? Pues se llama fulano de tal y canta mucho. Y te ha tenido muchos éxitos. No se trata de eso. De eso no depende la iglesia. En la iglesia no pretendemos ni tratamos de imitar, ni debiéramos imitar lo que el mundo hace. ¿Para qué? Para dar la impresión de que tenemos éxito, de que somos una iglesia muy exitosa. No se trata de eso.
¿Sabes qué? La iglesia cuando empezó y la que está ahí en el libro de los Hechos, no es la iglesia que el día de hoy conocemos. Se reunían en pequeños grupos. Tenían en común todo con ellos. Me refiero a que repartían a los que no tenían. Esa era la iglesia verdadera. Partían el pan juntos. Seguían la doctrina de los apóstoles, aquellos que convivieron con Jesucristo. Hay muchas iglesias que el día de hoy parecen exitosas, miles de gentes, con iglesias e ideas que te endulzan el oído, que le dan al congregante lo que quiere oír. Y la realidad es que Dios no quiere darte lo que quieras oír. Dios quiere darte una enseñanza que la lleves prácticamente a tu vida y que la pongas por obra, para que crezcas, para que des fruto. Ahí donde estés, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas. En eso se goza el Señor, en que traigamos fruto y mucho fruto. No hay un secreto del éxito. ¿Se acuerdan aquel? Bueno, a lo mejor no se acuerdan o ni lo han leído, pero Pedro va caminando y hay un mendigo que le pide ayuda. Dice, ¿sabes qué? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en ese momento recibe la vista. Qué impresionante es eso. Qué impresionante es eso. Tú y yo, pues no tenemos ni oro ni plata, a lo mejor. No tengo oro, no tengo plata, dicen las posadas. Yo solo quiero ver a mi suegra vestida de piñata. No, no es cierto. Suegrita, si me está viendo, no es cierto. Me voy a ir como en feria. Yo la amo. La amo con todo mi corazón. Ella lo sabe. Me entregó uno de sus tesoros más preciados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer el día de hoy cuando la gente nos demanda cosas? No tengo oro ni plata, pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para ti. Que Dios te ama. Que Dios vino a esta tierra a darte un propósito. Que vino a darle sentido a tu vida. Que tienes una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Yo le pido al Espíritu Santo que el día de hoy nos dé esa convicción de que tú puedes ser un gran servidor ante todo esto. Y que no cuando lleguemos al cielo y, Señor, pues yo hice todo esto, y que cuando pase por el fuego se convierta en cenizas. Todas esas obras que hacemos aquí en la tierra, vamos a llegar a dar cuentas allá en el cielo un día. Mira, Señor, uy, no, yo compartía todos los domingos. ¡Puf! Se hicieron cenizas. Creo que hay algo importante aquí en el mensaje que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo quieres servir el día de hoy? Dios tiene un plan específico para ti, que eres la iglesia de Cristo. Tiene un plan maravilloso. Ahí cuando leemos el libro de Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13, a ver si lo tienes por ahí para ponerlo en la pantalla. Dice, por lo tanto, amados míos, Pablo también escribiéndole a otra iglesia que fundó Filipenses. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Semillosos, amados queridos, ocupémonos en que en nuestra salvación. Vamos a chambearle. Este es el tiempo en que tenemos que ponernos a trabajar. Y no me refiero, no, es que yo tengo 45 horas de trabajo a la semana. No, yo tengo 50, ¿no? Pues yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de mi patrón, el güero. No se trata de eso. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo sirves? ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo estás edificando tu vida cristiana, tu vida espiritual el día de hoy? Realmente, como dice aquí, como una lumbrera en el mundo, como algo que realmente está alumbrando esta tierra.
con temor y temblor. Temor y temblor significa, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero creerme más que tú. Guarda, ahora sí que guárdeme, Dios. Señor, yo lo único que quiero es hacer tu voluntad y tu buena voluntad. Eso es lo que deseo y lo que anhelo, Señor. Eso es importante el día de hoy. Y por último, nos habla aquí del 21 al 23, que debemos edificar con una motivación correcta, una motivación adecuada. ¿Y sabes cuál es esa motivación? Te lo voy a decir: glorificar a Dios en todo lo que haces. Eso debe de ser tu motivación en esta vida, en esta tierra. Glorificarle a Él en todo momento. No como la iglesia de Corinto, Corinto, sí. Ellos estaban glorificando a los hombres. Pablo, el otro. Glorificar al Señor con todo tu corazón. Pablo aquí les advierte acerca de todos esos riesgos. Pero tú y yo tenemos la Escritura el día de hoy. Y lo que pretendemos es no crear división entre nosotros, en nuestras familias, sino por el contrario. Que tengamos en mente lo que dice aquí la palabra: todo es vuestro, el mundo, la vida, la muerte, las cosas presentes, las cosas por venir. Somos ricos en Jesucristo, somos ricos en Él. Todas esas cosas nos pertenecen a nosotros como creyentes. Igual a todos. ¿Por qué tenemos que ser rivales? ¿Por qué tenemos que estar en desacuerdos? Mis amados, mantengamos los ojos puestos en Jesús. Mantengamos los ojos puestos en Cristo. Y sigamos trabajando para edificar su iglesia. Así estoy seguro que vamos a tener el triunfo. Estoy seguro que un día el Señor te va a decir: bienvenido, siervo fiel, sierva fiel. Tenemos que orar, mis amados. La oración es uno de los ministerios más descuidados el día de hoy. Qué maravilloso es pararte todo. Bueno, a mí me gusta pararme todas las mañanas, salir, sentarme ahí ahí en la parte de atrás de mi casa, viendo los arbolitos que están ahí. Y darle gracias a Dios por tantas cosas que nos ha dado. Y no es porque yo sea muy bueno, es porque es una necesidad que todos debemos de tener. Y tenemos que orar. Ustedes como siervos fieles tienen que orar por todos estos ministros de la palabra, por todos estos que enseñan la palabra de Dios o que enseñamos la palabra de Dios, que no empecemos a enseñar cosas raras ni falsas, sino el mensaje verdadero, el mensaje del Evangelio, el mensaje que trae la salvación. ¿Sobre qué estás edificando, mi amado, el día de hoy? Yo espero que este mensaje nos llegue al corazón y que durante la semana estemos pensando: Señor, cada acción que hago te glorifica a ti. Cada acción o cada palabra que digo te está glorificando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque tú no creas divisiones, Señor. El día de hoy podemos entender que tú eres un Dios grande, amoroso, todopoderoso. Que a pesar de nosotros, tu iglesia sigue siendo tu iglesia. Yo te pido que el mensaje que prediquemos, cuando predicamos, que sea a Cristo crucificado.
Ese es el mensaje que el día de hoy deseamos, Señor, compartir con todos los que no te conocen, que puedan conocer y saber de la esperanza que tenemos el día de hoy en Él. Que podamos ver hacia adelante, Señor, no con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales, Señor. De saber que un día vamos a estar en tu presencia, Señor. Yo no espero nada más que pasar, aunque sea de panzazo, Señor. Eso es lo que anhelo, Señor. Y el día de hoy, Señor, oro por cada uno de los que pues te hemos fallado, Señor. Porque te hemos fallado. Pero aquí tu palabra me da una esperanza gloriosa. Que si nosotros pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Dios. Que si nosotros somos de Cristo, tú eres, Señor, en nosotros y nosotros contigo. Padre, si te he fallado, hoy te pido perdón. Y ahí dile de tu corazón, en la intimidad, ahí como estás, dile: Señor, yo te he fallado y quiero pedirte perdón por ser tan soberbia, por creer que soy muy sabio, que soy muy sabia, pero la realidad es que no soy nadie comparado con la sabiduría maravillosa que tú tienes, Señor. Hoy te agradezco por esa cruz en el Calvario y por cada gota de sangre derramada por nosotros los pecadores. Te entrego mi pecado, Señor. Crucifícalo. Te entrego mi vida, Señor. Quiero renovar las fuerzas el día de hoy, Señor. Renuévame, Señor. Renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva mi alma, renueva mis fuerzas, Señor. Porque a veces siento que no puedo más. Hoy, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque tú eres el único que la merece, Señor. Gracias, Padre, porque hoy puedo decirme que soy siervo tuyo. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, chicos. Que coman rico. Y vamos a despedirnos con una alabanza el día de hoy. Vamos a despedirnos. Dice ahí en Juan 6:35. Dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Por eso cantamos esta canción, Pan de Vida. Yo te invito a que nos despedamos con alegría. Amén. Vamos a cantarla. A ver aquí, con tus palmas. Pan de vida. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor. ¿Quién es? Es Jesús, el Hijo de Dios, el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Vamos a cantarlo. Solo Cristo tiene eso, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser
Cristo tiene. Palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene. Palabras de vida eterna. ¿Para quién? Y para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Que Dios les bendiga, que coman rico. Nos vemos la próxima semana. Invita a alguien. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones.